Hoy el tema de la predicación, como vais a ver, se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, y he titulado a este mensaje: la inspiración lo cambia todo. La inspiración lo cambia todo. La verdad es que a lo largo de la predicación os contaré alguna anécdota personal, pero os adelanto ya que este tema para mí ha sido muy importante en mi vida cristiana, ha sido muy importante para mí en mi crecimiento cristiano, y sin esto yo no sé dónde estaría ahora mismo. Así que realmente creo que voy a compartir algo que puede cambiar una vida cristiana, si es que se toman las decisiones pertinentes y la confianza se pone realmente en el Señor. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es el pasaje que tenemos esta mañana. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo leemos otra vez, es cortito, vamos a leerlo de nuevo, así se nos queda mejor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bien, no me esperaba ese coro ahí, pero merece la pena. Esto es uno de los pasajes de la Escritura de los que uno se sabe de memoria, o se debería saber de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los pasajes clave. Tú piensas en el Nuevo Testamento y uno de los pasajes en el top 10, este es uno de los que está. Os quiero contar una historia breve. No sé si sabéis, pero en el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX han sido siglos bastante complicados para los cristianos. Y no me refiero a la persecución física como los cristianos que estuvieron en Roma, que realmente los enviaban a los leones y todo eso, sino que ha sido una persecución más diferente, una persecución mucho más sutil, mucho más fina, mucho más elaborada, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando se empezó con ciertos movimientos filosóficos en los que se razonaba todo y en los que se cuestionaba absolutamente todo, la Biblia también entró en ese todo. Y la Biblia empezó a cuestionarse en todas sus maneras y en todas sus facetas. Sí que en el siglo XVIII, XVII, empezando el XVII, pero sobre todo el XVIII, XIX y XX, la Biblia ha experimentado una oposición fortísima. Era muy común que se dirigiese a la Biblia crítica, como la falta de historicidad de esto donde aparece, no hemos encontrado nada sobre este rey o sobre tal personaje en la Biblia, esto es una invención. Y ese tipo de argumentos se repetían una y otra vez. Y los cristianos que confiaban en la palabra, muchas veces ni siquiera los más intelectuales, sino los cristianos sencillos de a pie, fueron a veces los que mantuvieron ese baluarte y dijeron: no, la palabra de Dios tiene la razón. Y cuando sepamos más y descubramos más en el futuro, descubriremos que la palabra al final tenía razón. Paradójicamente, en esos siglos, el XIX y el XX, ya empezando en el XVIII, pues todo el XIX y el XX, hubo grandes descubrimientos arqueológicos, como la tumba de Tutankamón, la antigua capital de Babilonia, o el templo de Abu Simbel, donde encontramos el templo de Ramsés II en Nefertari. Muchísimos descubrimientos arqueológicos, muchísimos descubrimientos históricos. Y muchos de esos descubrimientos históricos, en vez de minar la confianza en las Escrituras, ¿qué es lo que hicieron? Ratificaron la verdad de las Escrituras. Tanto es así que se han escrito decenas, por no decir cientos de libros, en donde vemos títulos como este: y la Biblia tenía razón. Después de todas esas críticas, después de todo ese tiempo difícil, lo cual los cristianos han tenido que soportar esa oposición, después de todo
de toda esa situación tan compleja, al final la Biblia tenía razón. Y me encanta ese título. De hecho he cogido ese libro porque me encanta el título. Es como, bueno, después de todo, al final la Biblia prevalece. Al final la Biblia prevalece. Y podemos ver realmente que la palabra del Señor no es solamente algo para algunos, ¿no?, supuestamente espiritual o esotérico, sino que es algo que afecta en el día a día y que es completamente verdad. Y de esto va la predicación de hoy. Por eso he dicho que el título es La inspiración lo cambia todo, porque cuando entendemos la inspiración bíblica, eso va a cambiarlo todo, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida práctica. Y este pasaje de 2 Timoteo 3:16 se va a dividir en 3 puntos principales. Y el primero de ellos es el fundamento. Fijaos, versículo 16, una frase para enmarcar. Cuando tenemos en nuestra casa cuadros, siempre tenemos el típico cuadro de yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Yo te animo a que el próximo cuadro que te compres sea toda la escritura inspirada por Dios. Porque esa frase es una frase increíble. Es la única frase, o es la única vez en la que se usa esta palabra inspirada, hablando de la escritura, y es una declaración explícita de que la palabra del Señor ha sido inspirada por Dios. ¿Qué significa eso de inspirar? Pues un poco la traducción que podemos hacer del término griego es que ha sido exhalada por Dios, que ha sido soplada por Dios, que proviene del aliento de Dios. Y lo que nos viene a decir es que Dios es su autor directo. Dios es el que está detrás de toda la formación y la composición de la Escritura. Y Dios mismo, palabra por palabra, se ha comprometido a darnos una revelación que es fiel y que es fidedigna. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Realmente, esta expresión de que Dios ha exhalado la palabra, y que eso lo tenemos aquí en la Escritura, nos ayuda a reconocer de manera explícita, y hago énfasis en eso, de manera explícita, en que todo lo que tenemos aquí en este libro no es un mensaje de hombres para hombres, ni es un mensaje inventado, ni es un mensaje mitológico, sino que es un mensaje que viene de Dios hacia nosotros. Un mensaje que viene de Dios hacia nosotros. ¿A qué se refiere con la Escritura? Fijaos que ahí dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros pensamos automáticamente en que toda la Escritura se refiere a los 66 libros. Pero es interesante porque el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero todavía el Nuevo Testamento no se tenía en su plenitud. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo principalmente al Antiguo Testamento. Toda la Escritura hebrea es inspirada por Dios, 100%. Ahora, ¿eso significa que las cartas de Pablo, que Apocalipsis, que Hechos, que eso no es inspirado? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento valida el mensaje de Jesús. Seguimos con esto, por favor. El Antiguo Testamento valida el mensaje de Jesús. Porque Jesús es el Mesías, cumple la profecía mesiánica y todo eso. Jesús valida el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles validan el mensaje de los evangelios, y también Pedro, en 2 de Pedro 3:16, y quiero que me sigáis ahí porque ese pasaje es muy importante. 2 de Pedro 3:16, ahí el apóstol Pedro va a validar las escrituras de Pablo, o los escritos de Pablo, y los va a poner al mismo nivel que las otras escrituras, del Antiguo Testamento. Leamos por favor en 2 de Pedro 3:16. Hablando de Pablo, dice que en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro pone ahí la carta de Pablo y el Antiguo Testamento al mismo nivel. Así que aunque tenemos en nuestro contexto 2 de Timoteo 3:16, que Pablo se está refiriendo explícitamente al Antiguo Testamento, eso se amplifica en todas las escrituras, los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, la carta de los apóstoles, Judas, Apocalipsis.
Y al final vemos que no solamente esta expresión se queda para el Antiguo Testamento, sino que también es ampliable para todo el resto de la Escritura. Así que sí, hermano, sí, el Nuevo Testamento también es completamente inspirado. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y eso es lo que nos viene a decir aquí. La Biblia es, la Escritura es, ya que ha sido dejada por Dios, y Dios es un Dios de verdad, podemos ver varios aspectos de la Escritura. La Escritura es veraz, la Escritura es verdad. Todo aquello que dice, todo aquello que comunica es cierto. No solamente en aspectos espirituales, como quieren decir algunos. Sí, cuando Jesús perdonaba pecados, muy bien, pero después cuando andaba sobre el agua, no, porque eso científicamente no es así. No. También en todo lo que la Biblia dice, en sus aspectos espirituales, en sus aspectos sobrenaturales, en sus aspectos históricos, todo es inspirado por Dios y todo es veraz, 100%. No solamente eso, sino que tenemos a un Dios que, como es veraz y nos ha dado la Biblia palabra por palabra, podemos concluir de manera clara que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, no contiene error. Y hay muchos que le quieren sacar, vosotros sabéis, ¿no?, los errores, las tres patas al gato, y ver e intentar decir, bueno, pues esta parte de la Biblia se contradice con esta y tal. Pero eso al final se quedan en aparentes contradicciones. Realmente la palabra de Dios, cuando uno la estudia en profundidad, la estudia en su contexto, la estudia en su perspectiva, la estudia en su situación general, no se contradice en ningún aspecto. De hecho, no solamente eso, sino que tiene un hilo conductor que lo une todo. Yo no sé si os lo he dicho, pero a mí me encanta la Escritura. Es que es un libro increíble. Es un libro increíble. Podemos confiar en que Dios, usando a los escritores, usó sus personalidades para darnos exactamente lo que Él quería que nosotros supiésemos. Ni más, ni menos. Muchas veces nosotros queremos más. Queremos preguntarle a Dios cosas que no están reveladas y todo eso. Porque, bueno, queremos saber, ¿no? Tenemos curiosidad. Y aunque sea lícito hacer algunas preguntas especulativas, Dios sabe por qué no nos ha revelado más. Dios sabe por qué no nos ha revelado más. Probablemente para protegernos incluso de nosotros mismos. Y Dios sabe por qué no nos ha revelado menos. Porque nos ha dado exactamente lo que necesitamos. Y podemos confiar en la Escritura 100%. 100%. Vaya, hombre. En el ordenador tenemos algún problemita. Se ha apagado, ¿no? ¿Me imagino? Vale. Bueno, yo voy a seguir, ya después ya iremos viendo la diapositiva. No solamente la palabra de Dios es veraz, y no solamente es inerrante, sino que si la palabra de Dios es veraz y no contiene error, y proviene de Dios mismo, la palabra de Dios es nuestra autoridad final. ¿Quién es nuestra autoridad final? Dios. ¿Dónde se ha expresado Dios? En su palabra. Así que su palabra al final termina siendo nuestra autoridad final. Así que tenemos tres elementos, hermanos. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es inerrante y la palabra de Dios es autoritativa. Podemos confiar en todo lo que dice. Podemos confiar en que no tiene error, y la palabra de Dios tiene la autoridad suficiente, delegada por Dios, para decirnos qué hacer, qué no hacer, qué pensar y qué no pensar. Así que ya veis que el tema de la inspiración no es ninguna tontería. Ya desgranándolo un poquito, ya vemos que esto puede afectar a nuestra vida diaria de una manera bastante explícita. Pero alguien podría decir, bueno, Gonzalo, yo no estoy muy seguro de que la Biblia sea inspirada por Dios. Yo tengo mis dudas. Muchas gracias, chicos. Ahí tengo. Veraz, inerrante y autoritativa. Ahora, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es inspirada? Pues el Corán también dice que es inspirado. Y el Corán dice de sí mismo que es inspirado. ¿Vamos a creerle al Corán? ¿Vamos a creerle al libro de Mormón? Perdón, me ha salido ahí algo raro. Al libro de Mormón, ¿vamos a creerlo? Porque dice de sí mismo que es inspirado.
Pues yo me acuerdo de conversaciones con mormones. Le digo, ¿tú cómo sabes que el libro de Mormón es verdad? Y me dice, es que cuando yo leo el libro de Mormón siento un fuego en mi interior que no puedo apagarlo. Mormones, mormones, no estoy hablando de cualquier otra cosa. Mormones. Y yo le digo, sí, pues yo creo que es un fuego falso. Fuego extraño, como los levitas, que ofrecieron fuego falso. Eso no tiene cabida. No tiene cabida. ¿Por qué? Porque al final se queda en una simple emoción, se queda en una simple percepción personal, y yo confío en esto porque yo creo que es la verdad, pero es necesario que tengamos algunas pruebas, alguna forma de saber que realmente la Biblia es inspirada. Me gustaría daros brevemente 5 líneas de argumentación para que veamos cómo la Biblia es inspirada. Fijaos, el primero de ellos es la unidad de la Escritura, que lo pasamos muy por alto. La Biblia tiene 66 libros, que han sido escritas por más de 40 autores, de diferentes contextos, de diferentes situaciones, de diferentes estatus, de diferentes formaciones, diferentes culturas, diferentes países incluso. De hecho, se escribió a lo largo de 3 continentes. La Biblia no solamente ha sido eso, sino que ha resistido todos los intentos de ser destruida. No hay ningún libro que se haya intentado eliminar tanto como la Escritura. Pues la Escritura al final salió prevaleciendo. Y no solamente eso, sino que la Escritura al final tiene... Chicos, en la técnica, ayúdame por favor con el... Muy bien. No solamente eso, sino que al final tenemos un libro que tiene una unidad tremenda, tiene un mensaje, un hilo conductor que es el mismo. Personas de diferentes tiempos, diferentes contextos, todos pensando exactamente igual en lo mismo. Ahora te voy a hacer un reto mental. Acompáñame. Imagínate que coges 10 personas del mismo país, de la misma edad, de la misma cultura, y le haces 10 preguntas controversiales, ¿vale? Preguntas, homosexualidad, embarazo subrogado, maternidad subrogada, muchos de esos temas controversiales, ¿vale? ¿Tú crees que los 10 van a estar de acuerdo en todo? Y encima son de la misma cultura, más o menos de la misma edad, quizá probablemente de la misma formación académica, pero no van a estar de acuerdo en todo. Los humanos no estamos de acuerdo en todo. No nos ponemos de acuerdo en todo. ¿Qué es lo que significa eso? Para nosotros quizá no mucho, pero para un historiador que vea esto va a decir, wow, la Escritura, la palabra de Dios, tiene una unidad tan completa y todos los autores pensando lo mismo en todos los aspectos, dice, esto es muy raro. Esto es muy extraño. Tiene que haber algo por detrás que haya ayudado a que esto haya sido así. Y eso, entendemos, es la guía del Espíritu Santo inspirando a los escritores de la Escritura, valga la redundancia. Así que podemos ver la unidad en la Escritura como una línea argumentativa que nos anima y nos ayuda a ver cómo la Escritura es inspirada. No solamente eso, sino su testimonio interno. Cuando uno mira un documento histórico, lo primero que hace es decir, bueno, quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, y el testimonio interno tiene validez. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice eso de sí misma de una manera explícita. Pues aquí llegamos a una parte que me encanta. No solamente hay un testimonio interno y una unidad, sino que también vemos varios registros arqueológicos que nos dejan saber que realmente la Escritura es cierta. Si veis eso de ahí, eso se llama el cilindro de Nabonio, ¿vale? Es un cilindro de arcilla que se descubrió en 1854 y que tiene una mención súper importante de las Escrituras. El rey Belsasar. ¿Os suena el rey Belsasar? Daniel 5, donde llega allí, están sacando todas las copas y están haciendo una fiesta con todos los elementos del templo, y llega allí y el Señor escribe con su mano en la pared, traen a Daniel para que lo interprete y Daniel lo interpreta y le dan el tercer lugar en el reino. Pues ese rey Belsasar no se mencionaba en ningún lugar fuera de las Escrituras, en ningún elemento histórico, ningún descubrimiento arqueológico, nada. Pero en 1854
al descubrir este cilindro, el cilindro de Nabónido, se menciona explícitamente a Belsasar como rey de Babilonia, más bien como regente en ese momento de Babilonia. La arqueología confirmando la Biblia. La arqueología confirmando la Biblia. Eso que tenéis ahí es el prisma de Senaquerib. El prisma de Senaquerib. Senaquerib era un rey asirio que tuvo una lucha contra el rey Ezequías, y esa lucha se puede ver en Segunda de Reyes 19 y 20. En la misma lucha en la que Eliseo le dice a su siervo: no temas, porque el Señor está con nosotros, y el Señor le abre los ojos al siervo y ve decenas de ángeles, ¿no? Pues esa situación no solamente está narrada en la Escritura, sino también en ese prisma. También en ese prisma, una prueba histórica de que eso es cierto y es verdad. Y aunque no se vea muy bien, eso es una piedra, obviamente, como todas estas cosas, pero es una piedra que tiene una inscripción en latín. Se descubrió en 1961 y esta piedra es súper importante para la historicidad del Nuevo Testamento. Esta piedra menciona por primera vez en un documento fuera de las Escrituras la existencia de Poncio Pilato, el prefecto de Roma a Judea. Hasta 1961 no había ningún documento ni nada que mencionase a Pilato. Y todo el mundo decía: bueno, qué tontería, hombre, la Escritura mencionando a gente que nunca existió, esto es un cuento, esto es una tontería. Pero realmente cuando vemos los descubrimientos arqueológicos nos damos cuenta que una y otra vez, y otra vez, y otra vez, al final la Biblia tenía razón. Al final la Biblia tenía razón. No solamente tenemos los hechos arqueológicos confirmados, también tenemos un gran número de profecías bíblicas, de predicciones que han sido cumplidas después de que se hayan hecho. Y hay específicamente algunos hermanos, esto le va a gustar a nuestro hermano matemático aquí, alguna probabilidad que se hizo sobre una persona cumpliendo 48 profecías mesiánicas, las 48 profecías en la vida de Jesús. Esa es la probabilidad de que una persona cumpla 48 profecías mesiánicas. Pequeña, ¿no? Demasiados ceros para contarlo. Hay 157 ceros ahí. Un montón. Pero es que no solamente hay 48 profecías mesiánicas, sino que hay más. Hay algunos que las catalogan entre 60, 70. Hay algunos que, sin contar las repeticiones, las cuentan por 300. Yo me inclino más entre 60, 61 profecías. Pero sea como fuese el caso, la idea principal prevalece. La idea principal de que es exacerbadamente difícil que una persona, por sus propios medios, cumpla las profecías mesiánicas, es completamente ínfima. Completamente ínfima. Así que cuando vemos el Nuevo Testamento, que nos enseña una y otra vez cómo Jesús cumple la profecía de Isaías, la profecía de Ezequiel, la profecía de Jeremías, constantemente cumpliendo profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía, vemos que Jesús realmente es el que decía ser, el Mesías prometido. Y bueno, yo creo que esta medio se explica sola, ¿verdad? Esta medio se explica sola. Jesús resucitando de entre la muerte, uno de los eventos históricos mejor documentados, por cierto, aunque algunos no lo quieran reconocer, pero uno de los eventos históricos mejor documentados, nos enseña y nos muestra que Jesús de Nazaret se levantó de los muertos al tercer día. Y cuando vemos a alguien que se levanta de entre los muertos, yo no sé vosotros, pero yo nunca he visto levantar sus muertos. No creo que eso ocurra mucho. Además, biológicamente es complicado, la verdad, no os voy a mentir, es complicado. ¿Qué es lo que ocurre? Si Dios es capaz de levantar a alguien de los muertos, porque es capaz, está validando la persona, está validando a esa persona y está validando su mensaje. Y todo el mensaje que Jesús nos dio lo encontramos en los evangelios. Y eso nos ayuda a ver, hermanos, que el mensaje de Jesús ha sido inspirado por Dios, porque Dios mismo
valida todo aquello en la resurrección de Jesús. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inspirada? Tenemos la unidad de la Escritura, el testimonio interno, la arqueología bíblica, las profecías mesiánicas cumplidas y la resurrección de Jesús. He puesto unas cuantas, no he puesto todas, no he mencionado el cambio que Dios hace en nuestra vida, no he mencionado las otras profecías como las profecías de Daniel, que podríamos estar discutiendo sobre eso varias semanas. Realmente hay más líneas de evidencia que nos lleva a pensar que la Escritura en toda su totalidad proviene de Dios mismo. Y si alguno aquí estaba pensando, diciendo, bueno, yo no sabía, si esta mañana alguno pensaba, no creo, ¿no? Se haya levantado de la cama dudando en la inspiración de la Escritura, yo espero que esto os haya ayudado. Porque a mí me ayudó muchísimo. A mí me ayudó muchísimo. Esto cambia todo. Esto cambia todo. Realmente no podemos minimizar de ninguna de las maneras el valor y la importancia de la inspiración de la Escritura. Y tú dices, Gonzalo, tú es que eres muy abstracto, tú es que eres muy teórico. A mí esto me suena como que no tiene ningún efecto práctico en mi vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si la Escritura no fuese inspirada y no viene de Dios, ¿qué hacemos nosotros aquí esta mañana? ¿A quién adoramos? ¿A quién le ofrendamos? ¿A quién levantamos nuestras voces? A nadie. Si la Escritura no viniese de Dios y no fuese fiable ni confiable, hermano, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Que lo dice el apóstol Pablo mismo en 1 Corintios 15. Yo sé, y ahora me dirijo especialmente a los jóvenes, yo sé que va a haber un momento en vuestra vida, como hubo en el mío, en el que vais a tener que decidir de manera consciente si confiar 100% en que este libro contiene la revelación de Dios para nosotros o no. Y la decisión que toméis va a cambiar vuestras vidas. Yo sé que no os vais a ir a emborrachar con vuestros colegas de la universidad o del instituto, porque la Biblia nos dice que no os emborrachéis. Que tengamos cuidado de eso, que todas las cosas me son lícitas, pero que no todas convienen ni edifican. Así que si alguien piensa que la inspiración de la Escritura es algo muy etéreo, está pero que muy equivocado. Yo me acuerdo que he pasado algunas crisis de fe en mi vida, y una en particular, cuando tenía 23 años, me hizo dudar muchísimo sobre la inspiración de la Escritura. Porque cuando tú lo piensas, al final termina en eso. Al final la base de todo es eso. Yo puedo confiar en lo que me dice este libro. Yo puedo confiar en que esto viene realmente de Dios y que no simplemente me lo están dando en la iglesia y yo me lo estoy tragando y ya está. Y cuando yo vi, por la gracia del Señor, que puedo confiar en que este libro es el registro histórico y veraz de Dios para mi vida, entonces ahí es cuando dice, vale, ya ahora le puedo confiar mi vida y mi eternidad. Que no es poca cosa, ¿eh? Que no es poca cosa. ¿Por qué los cristianos? ¿Por qué ha habido misioneros que han dejado absolutamente todo lo que tenían y iban con sus ataúdes a las tribus perdidas en no sé dónde? Iban con sus ataúdes sabiendo que iban a morir allí, dejando familia, dejando negocios, dejando todo lo que habían querido hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les decía, les animaba que fuesen hasta los últimos rincones del mundo. Y que haciendo eso, el Señor les iba a recompensar. No era un impulso emocional momentáneo en donde hoy me siento como que quiero servir. No, había un sacrificio genuino. ¿Por qué nosotros, hermanos, por qué nosotros decidimos practicar la hospitalidad, meter a otra gente en nuestra casa, invertir nuestra economía en la iglesia, en las cosas de Dios? ¿Por qué decidimos abstenernos de ciertas cosas y hacer otras? Todo porque confiamos en que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios. Así que es un punto claro.
Y si os sirve el final de la historia, bueno, ya sabéis el final de la historia porque estoy aquí. Pasamos esa crisis de fe, pasé por esa crisis de fe y el Señor me ayudó muchísimo a confiar. Y en ese tiempo pude estar estudiando y dándole vuelta a este concepto. ¿Qué significa que Dios ha inspirado su palabra? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y eternas para mi vida? Pues lo son todo. Lo son todo. Lo son todo. Y de hecho, me gustaría que pudiésemos ver ahora en unos minutos varios de esos efectos. Pero el versículo de 2 Timoteo 3:16, si tenéis vuestras Biblias delante, sigue un poco. Y ahora vamos a ir al segundo punto. Hemos visto el fundamento, que es la inspiración de la Escritura, y ahora vamos a ver el segundo punto, los efectos de la Escritura, los efectos de la Biblia. Aquí vemos que se dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y muchas veces no sabemos muy bien qué significa eso. Decimos, vale, la Biblia sirve para algo, pero ¿para qué? Pues me gustaría dar un poco de claridad en ese aspecto en esta mañana. Las 4 palabras en el original van a tener diferentes matices. Y me gustaría que lo viésemos de esta forma. Cuando se habla de la palabra enseñar, se nos dice que la Biblia nos instruye, nos presenta las verdades de Dios. La Biblia cambia nuestros pensamientos para creer aquello que es correcto. Cuando se usa la palabra redarguir, se quiere decir que la Biblia contradice nuestras ideas erróneas. Así que no solamente nos presenta las verdades de Dios para que creamos correctamente, sino que contradice nuestras ideas erróneas para que dejemos de creerlas y nos centremos en las verdades que ya hemos aprendido. La palabra corregir, la implicación que tiene es que la Biblia nos muestra lo que estamos haciendo mal, pero en nuestra vida práctica, en nuestra praxis, en el día a día, en nuestro comportamiento con los demás, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones, todo aquello que tiene una connotación práctica. Y la palabra instruir nos enseña que la Biblia nos dice aquello que agrada a Dios también de una manera práctica. También de una manera práctica. Así que vemos como las 2 primeras palabras hablan sobre la ortodoxia, aquello que sí debemos creer y que sí debemos pensar. Nos dice aquí aquello que sí debemos pensar y aquello que no debemos pensar. Y eso tiene que ver con la ortodoxia. Y las otras 2 palabras van a tener que ver con nuestra práctica diaria, con la ortopraxis. La Biblia nos dice aquello que está mal de hacer y aquello que sí debemos hacer para agradar a Dios. ¿Esto trae un poco más de claridad? Ahora se ve como más completo, ¿verdad? Uno lee por 2 Timoteo 3:16 y dice, bueno, sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, sirve para muchas cosas. Pero cuando lo ves de esta manera, te das cuenta de que afecta a todo lo que uno piensa y a todo lo que uno hace. Y eso es básicamente todo lo que somos. Lo que pensamos y lo que hacemos, nuestras actitudes y nuestras motivaciones. La Biblia entra y discierne y cambia todo eso. Así que literalmente lo que se nos dice es que la Biblia es útil para absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida, sean mentales, sean prácticos, sean de motivaciones, sean de actitudes o sean de lo que sea. La Biblia sirve para todo. Y eso es fenomenal. No hay nada que se le escape a la palabra de Dios. No hay ningún aspecto de nuestra vida que no esté reflejado de alguna forma en las Escrituras. Todo, por lo menos como principios generales, está ahí. Claro, no te va a decir, fulano, cásate con fulano. Eso no viene en la Escritura y eso lo sabemos. Pero sí que nos da todos los principios generales que necesitamos para saber tener unos filtros con quién casarnos, que no es poco. Y esto nos afecta de una manera muy práctica. Y me gustaría poner 4 ejemplos. 4 ejemplos de hoy día. No de hace 500 años, sino de hoy, en el siglo XXI, con el COVID y con la situación que estamos viviendo.
Y vamos a ver cómo la Escritura afecta absolutamente todo. Si nosotros tenemos incertidumbre económica, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios dándonos seguridad económica en que mientras que seguimos el reino de Dios y su justicia, Dios va a proveer. Amén. Dios va a proveer. Dios va a estar ahí. ¿Por qué confiamos en eso? ¿Por qué nos agarramos a estas promesas? Porque confiamos y sabemos, no solamente confiamos, sabemos que esta es la palabra de Dios. Tenemos incertidumbre política con todo lo que se mueve en el mundo. Muchos hermanos también mencionan aquello del gran reseteo. Yo no sé hasta qué punto hay ese tipo de cosas y no me voy a meter a juzgarlo en esta mañana porque no es mi papel, pero sí que sé que la Biblia nos da seguridad en cuanto al panorama político nacional y mundial. Y me gustaría que leyésemos Daniel 2 del 20 al 22, en donde Daniel recibe el sueño y la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Dice así Daniel: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Y fijaos ahora, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quién es el que quita reyes, hermano? El Señor. ¿Quién es el que pone los reyes? El Señor. A veces nos van a gustar más, a veces nos van a gustar menos, a veces no nos van a gustar absolutamente nada. Creo que algunos se ven reflejados conmigo en esto. Pero hermano, no podemos olvidar la soberanía de Dios sobre todo lo que pasa en la historia de la humanidad. Dios sigue siendo soberano. No hay ningún rey, ningún gobernador, ningún presidente, sea de república o de monarquía parlamentaria, que esté ahí porque haya sido elección simplemente del pueblo. Dios ha permitido que esa persona esté ahí. Amén. Y Dios tiene un plan perfecto con todo eso. Amén. Así que podemos confiar. Yo no lo tengo escrito, pero quiero decir, hermanos, si hay teorías conspirativas, vosotros sabéis, no todas estas teorías conspirativas que hay por ahí. Yo no soy mucho de eso. Y yo le digo a los hermanos que tengan mucho cuidado. Porque los cristianos confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en YouTube, ¿vale? Y cualquier cosa que nos metan por ahí. No confiamos en la palabra de Dios. Que haya cosas que ocurran en el futuro o que no ocurran, está bien, está bien. En cualquier caso, nosotros tenemos la seguridad de que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Nosotros ya sabemos cuál es el final de la historia. Y lo tenemos en Apocalipsis. Dios termina reinando en su reino físico aquí en la tierra y nosotros disfrutando con él. Ese es el final de la historia. Que entre medio hay situaciones difíciles y complejas y que pasamos persecución y que hay de todo, hay oposición por todos los lados, la habrá. Nos lo dice la palabra: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así que no pensemos como que es algo nuevo o raro o extraño. La palabra nos lo dice, pero nuestra seguridad está en Cristo. Amén. Esto trae tranquilidad, ¿verdad? Esto trae tranquilidad. A mí me trae tranquilidad. Seguir confiando en un Dios que es soberano. ¿Tenemos miedo al COVID y a la muerte? ¿Tenemos miedo al COVID y a la muerte? ¿Sabes qué, hermano? El miedo es una reacción que proviene de nuestra carne. Y yo he tenido miedo muchas veces en mi vida. De muchas cosas. Yo no soy aquí Superman, ni voy a pretender que lo soy. Pero hay una diferencia entre que uno tenga miedo y vaya a la palabra de Dios y busque confianza y busque confort, esas promesas que uno necesita para su vida. Y otra cosa es que dejes que el miedo te paralice de una manera que no te permite ni vivir. De una manera que no te permite ni vivir. Y no estoy hablando, por ejemplo, alguien podría decir: bueno, Gonzalo, es que tú estás diciendo que si me quedo en mi casa en vez de venir a la iglesia por prudencia es pecado y todo ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo eso. Hay hermanos que tienen prudencia y se quedan en sus casas y confían en Dios.
Y hay hermanos que salen a la calle muertos de miedo. Así que no es tanto lo que uno hace, no es tanto como eso se manifiesta, sino es más cuál es la actitud de tu corazón con respecto a eso. ¿Tienes un miedo paralizante por el COVID? Al final, el miedo que tenemos real no es al COVID, es a la muerte que puede traer el COVID, ¿verdad? Y cuando vamos a la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho. Voy, por lo tanto, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El miedo a la muerte es algo muy natural, hermano. Y nos sale solo. A mí por lo menos me sale solo, quizás yo soy más carnal de aquí. Pero no sale solo. Pero la palabra de Dios nos da confianza. Y ya hemos visto como la palabra de Dios es palabra de Dios, es inspirada por Dios, proviene de Dios mismo, es veraz, es inerrante y es autoritativa. Podemos confiar nuestra eternidad y nuestra muerte en las manos de Jesús. Jesús nos promete, allí donde yo voy, allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Él ha ido al Padre a prepararnos una morada en el cielo. Así que cuando eso termine, porque algún día vamos a morir, la estadística lo dice, el 100% de las personas en este mundo mueren. Todo el que nace muere. Así que sea por COVID, sea por cáncer, sea por muerte natural, por un infarto, lo que sea, lo cierto es que todo un día vamos a enfrentar ese río profundo que es la muerte. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso llegue? ¿Qué vamos a hacer con nuestra confianza? ¿Dónde va a estar nuestra esperanza? ¿Va a estar en los médicos? Que hacen lo que pueden, los pobrecillos. Pero llega un momento en donde ni los médicos, ni la medicina, ni la política, ni siquiera tu propio cuerpo da para más. Y en ese momento tenemos que ir a la Escritura, confiar sabiendo que la Escritura es palabra de Dios y decir, Señor, yo confío en que tú me vas a recoger en tus brazos cuando yo deje este mundo. Y os lo digo, yo a veces me lo tengo que recordar a mí mismo. Y recordármelo, y recordármelo, y recordármelo, porque se me olvida. Y es que somos así. Y nos pasa mucho. ¿Tenemos cualquier otra preocupación? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no voy a tratar todos los temas que podríamos tener en nuestra vida hoy, sería imposible. Pero sí sé que la Escritura nos dice, si hay algo más que nos turba el corazón, ve al Señor en oración. Ve al Señor en oración. El Señor nos da más fijado, ¿no? Nos da este mandato. Por nada estéis afanosos. No te afanes. No te preocupes, lo veíamos hace una semana. No te agobies. Déjalo en las manos del Señor. El Señor es el único que puede hacer eso. Y ahora tenemos el tercer punto y último, que es la finalidad. La finalidad de todo esto, de que la Escritura sea inspirada por Dios y de que la Escritura produzca sus efectos en nosotros, es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He puesto ahí la traducción de la Biblia textual porque me parece un poco más clara. A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Esa palabra perfecto, que se nos traduce en la Reina Valera, tiene que ver con una persona que es completa, que está cualificado, que tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo. Así que, hermanos, no pensemos que la inspiración de la Escritura solamente es para engordarnos a nosotros, darnos seguridad a nosotros, todo a nosotros. Sino, como hemos estado viendo esta semana, Dios quiere que con todo lo que Él nos da, salgamos al mundo y le glorifiquemos con todo lo que tenemos. Nos acordamos la semana pasada, ¿no? Sea pues que comáis, o bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esa es la finalidad, que nosotros estemos enteramente preparados para todo aquello que Dios quiera que nosotros
hagamos. Y haciéndolo, glorifiquemos a nuestro Señor. Y los demás sean salvos. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el mundo si tu vecino te ve muerto de miedo por el COVID? Ninguna. Ninguna. Si tu vecino te ve muerto de miedo por el COVID, dice, bueno, pues este Dios de ellos que supuestamente le alaban, ¿no? Además hemos cantado esta mañana, ¿cómo era? Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Va, para más INRI, lo repetimos otra vez. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Pero lo cierto es que el temor a veces nos abruma, ¿verdad? Lo cierto es que el temor a veces nos abruma. Pero confiando en la palabra de Dios podemos decir, mira, ese temor que muchas veces que viene del diablo realmente, para paralizarnos, para dejarnos estáticos, sin pensar en aquello que tiene importancia. Ese temor puede ser eliminado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios realmente tiene poder. Y no estoy diciendo que ahora hagamos una fiesta de 30 personas, ni que vayamos por ahí sin mascarillas, ni todas esas tonterías. Prudencia, sí. Miedo, no. No porque nosotros seamos Superman, sino porque Dios nos ha dado promesas a las cuales nos podemos acoger de una manera completa. Así que, hermanos, este es un resumen de la predicación. El fundamento es la inspiración de las Escrituras. Ese fundamento veraz, inerrante y autoritativo nos ayuda a saber cómo pensar y a saber cómo actuar, a fin, y esta es la finalidad, a fin de que el cristiano esté calificado y equipado para todas las obras que el Señor quiera crear. ¿Queremos ser ese cristiano? ¿Queremos ser ese hermano o esa hermana que está completamente cualificado para todo aquello que el Señor le manda hacer? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y espero que el Señor nos ayude a entender algo clave. Que nuestra capacitación, nuestro equipamiento espiritual no va a provenir de uno que te haga así con las manos, de otro que ore por encima de ti. Va a venir de la palabra del Señor. ¿Tienes problemas? Ve a la palabra del Señor. ¿Tienes miedo? Ve a la palabra del Señor. Me he puesto nervioso. ¿Hay situaciones complejas en tu vida? Ve a la palabra del Señor. Cualquier cosa que te ocurra, cualquier cosa que te pase, cualquier duda que tengas con respecto al pasado, al presente, al futuro, ve a la palabra del Señor. Aquí es donde tenemos toda nuestra confianza. Y yo creo que lo puedo decir más alto, pero ya más claro no se puede, ¿no? La palabra, la inspiración, lo cambia todo, como dice el título. Y ya habéis visto que no es un mero eslogan cristiano, es que realmente es así. Realmente es así. Así que yo le doy gracias al Señor, porque es que el Señor se ha revelado a través de su palabra. No tenía por qué hacerlo, pero lo ha hecho. Así que me gustaría que pudiésemos orar dándole gracias al Señor y pidiéndole que esto que hemos visto hoy se pueda hacer una práctica en nuestra vida. Señor y Padre, agradecemos por tu presencia y agradecemos por la inspiración que tu Espíritu Santo ya ha dado a través de los escritores bíblicos. Señor, tu palabra es veraz, tu palabra es inerrante, tu palabra es autoritativa, tu palabra es perfecta, Señor. Y nosotros queremos saber y seguir sabiendo y seguir confiando en eso, en que tú nos has hablado a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser cristianos, que en cualquier momento, con cualquier miedo, cualquier problema, cualquier circunstancia, nos ayuden no a acudir a internet, no a acudir a un predicador famoso, no a acudir ni siquiera primeramente a la iglesia por ayuda, sino a tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestra fuente primaria de ayuda. Y queremos confesarlo y queremos que realmente sea una realidad en nuestra vida, Señor. Que no nos quedemos igual. El miedo del COVID no nos paralice, sino que podamos confiar en todas tus promesas, sabiendo que realmente provienen de ti. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Hoy no tengo muchos anuncios, de hecho no tengo casi ninguno. Pero vamos a pasar la ofrenda como parte de la práctica que la palabra del Señor nos manda. Como parte de la práctica que la palabra del Señor nos indica que hagamos. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Rafa, ¿tú podrías orar por la ofrenda, por favor? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, que nos guía, nos ayuda, nos da fe, confianza, Señor, provisión, como hemos aprendido también, Señor. Señor, ponemos un poco de lo que tú nos das aquí, Señor, sabiendo que tú nos provees, Señor, y que todo lo que hay en nuestra vida tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por tu guía, tu ayuda, tus bendiciones diarias, Señor. Bendícela esta ofrenda, multiplícala en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como decía, no hay apenas anuncios, lo único que os recuerdo que si alguno de vosotros, especialmente los que nos están viendo por Facebook y por las redes sociales, y si alguno de ellos no tiene la capacidad de dar la ofrenda de manera presencial, que lo haga por internet. De hecho, animo a los hermanos que están ahora en Facebook, no los que estáis aquí, pero los que están en Facebook, que puedan hacer esa transferencia ahora y así no se les olvida. Y otra cosa que quería recordaros es simplemente que estéis atentos de secretaría. Sabéis que la normativa sobre el COVID va cambiando mucho, son muy volubles y lo que era una semana no lo es a la semana siguiente. Así que estad atentos, por favor, a los anuncios de secretaría con respecto a eso. Queremos ser prudentes y someternos a la autoridad, pero no por el miedo, porque la palabra misma nos lo dice: someteos a vuestras autoridades. Así que queremos ser bíblicos en eso. Gerardo, ¿podrías orar y despedir el culto en oración? Padre, gracias porque has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Señor, de poner nuestra confianza en ti, Señor. Entender la importancia de tu escritura, Señor. Gracias por ese regalo que nos has dado. No estamos solos ni abandonados. Estás tú ahí con nosotros. Gracias, Padre. Y Señor, gracias por esta mañana, por la reunión, por la alabanza, porque pudimos exaltarte, glorificar tu nombre. Ahora, Señor, llévanos a nuestros hogares en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.